Vamos a ir bien rápido a nuestras Biblias a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5 y una vez más, pastor, gracias por la oportunidad que me da de predicar la palabra de Dios. Para mí es un gozo, una bendición poder estar aquí y espero poder ser de bendición a cada uno de nosotros en esta tarde. Hechos capítulo 5, si usted lo encuentra, nos ponemos de pie para leer alternadamente allí algunos versículos. Hechos capítulo 5. Y vamos a leer alternadamente del versículo 1 al versículo 5. Hechos capítulo 5, versículo 1 al versículo 5. Yo leo el 1, ustedes el 2 y juntos leemos el versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad a todos y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Todos juntos el versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Yo creo que conocemos esta historia. Mucho se ha hablado de la historia de Ananías y Safira. Quiero llamar su atención a las primeras palabras del versículo 5. Pero cierto hombre. En el versículo 3 dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Vamos a orar, todo ojo cerrado, nadie mirando, vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios, en esta tarde hemos venido aquí a buscarte. Y Padre Santo, sin duda alguna, Dios, ha sido de bendición ya los cantos que pudimos cantar todos juntos, que pudimos elevar ante ti, Dios. Aún los niños, Dios, qué bendición poder mirar a los niños que te están cantando, alabando, Dios. Y Padre Santo, el mensaje, Dios, que ya escuchamos, no solamente a ver a los niños, sino el mensaje del el canto que ellos entonaron. Ahora te ruego, Dios, que tú bendigas la enseñanza de tu palabra, Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos que nos diste la oportunidad y el privilegio de llegar hasta este lugar. Te ruego, Dios, que bendigas la enseñanza de tu palabra. Ayúdame a mí, por favor. Yo te necesito, Dios. Yo te ruego, Dios, que seas tú el que hable a través de mí y que tu Espíritu Santo, Dios, me dirija, Dios, hacia lo que tú quieres que yo diga. También te ruego por mis hermanos para que ellos puedan tener un oído atento, Dios, un corazón sensible a tu voz. Y Padre Santo, que tú nos puedas hablar en esta tarde. Dios, bendice el resto, Dios, de esta conferencia, especialmente el mensaje que viene detrás de este. Dios, usa al pastor Gómez y gracias una vez más, Dios, por la oportunidad de estar aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Me encanta el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos encontramos muchas verdades prácticas para la iglesia. Lógicamente encontramos que una de las cosas que podemos resaltar del libro de los Hechos es que Dios continúa su trabajo, Cristo continúa su trabajo en los creyentes, en la iglesia, a través de la dirección del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, hermanos, desde el capítulo 1 podemos mirar y quiero tomarme el tiempo para ir a todos estos versículos para llegar al mensaje de esta tarde. En Hechos capítulo 1, versículo 15, vamos a ir conmigo, sígame por favor, bien rapidito. Hechos capítulo 1, versículo 15. Encontramos que Dios sigue con la dirección del Espíritu Santo, continúa la obra en el creyente, la iglesia comienza a crecer. En Hechos capítulo 1, versículo 15, mire lo que dice ahí la palabra de Dios. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120
en Números. Ahora, míreme acá. Quiero darle esta cronología, si lo podemos decir así. La iglesia comenzó a crecer. Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, encontramos que 11 discípulos fueron reafirmados en la fe. De 11 discípulos, después miramos que la iglesia creció a 120 que estaban reunidos. En Hechos capítulo 2, no vaya ahí, pero en Hechos capítulo 2 encontramos la promesa de Dios del Espíritu Santo. Encontramos que la iglesia fue llena del Espíritu Santo. Encontramos y sabemos que ellos comenzaron a predicar la palabra de Dios en diferentes idiomas, según el Espíritu Santo les daba para que hablasen. Encontramos que mucha gente fue salva. Encontramos que ellos se admiraban del milagro que les oían hablar en otras lenguas según las otras personas habían nacido. En Hechos capítulo 2 versículo 41, mire lo que dice ahí la Biblia, la palabra de Dios. Hechos capítulo 2 versículo 41, ¿estamos ahí? Dice así la palabra de Dios: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, como cuántas personas, hermano, 3,000 personas. Quiero que usted vea lo que Dios estaba haciendo en la iglesia ahí en el libro de Hechos. De 11 discípulos, el número creció a 120 y fueron llenos del Espíritu Santo. Y después encontramos que 3,000 personas se añadieron a la iglesia. Esos salvos se convirtieron. Y miren lo que dice la palabra de Dios en Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Encontramos aquí que la palabra de Dios dice que los que se habían convertido perseveraban en la doctrina. Los que se habían convertido estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a los otros según su necesidad. En otras palabras, lo que estamos mirando, hermano, aquí es una iglesia creciente. Lo que estamos mirando aquí es una iglesia unida. Lo que estamos mirando, hermano, aquí es una iglesia donde el Espíritu Santo estaba trabajando de tal manera que la gente se añadía, que la gente se convertía a Cristo y se gozaban en la vida cristiana. El Espíritu Santo obraba y trabajaba con libertad. Había unidad en espíritu, había humildad. Todos veían por los demás, todos compartían. En Hechos capítulo 3 encontramos que a la hora novena, a la hora de la oración, Pedro y Juan subieron al templo, dice la palabra de Dios, y ahí sanaron a un cojo de nacimiento. Quiero que note, hermano, cómo Dios estaba obrando. Esto es lo que quiero que vaya notando y vaya acomodando en este principio del mensaje. Dios estaba obrando de una manera increíble. Aquí encontramos que concurrió el pueblo al pórtico de Salomón y Pedro comenzó a predicar. En Hechos capítulo 4, versículo 4, miren lo que dice ahí la palabra de Dios. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como ¿cuántos, hermano? Como 5,000. Qué interesante es. La iglesia, hermano, estaba creciendo. Dios estaba obrando de una manera increíble. El Espíritu Santo se movía. La iglesia estaba unida. La iglesia estaba gozosa. El poder de Dios se manifestaba grandemente en esos días. En Hechos capítulo 4, versículo 32. Miren lo que dice ahí la palabra de Dios. ¿Estamos ahí? Y la multitud, de los que habían creído eran de un, ¿qué, hermano? Y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Encontramos que todas las cosas las tenían en común. Encontramos en esos capítulos, en esos versículos, que sí comenzó a haber persecución, que sí a Pedro lo agarraron y le intimaron para que no predicase la palabra de Dios. Y Pedro dijo: mira, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y siguieron predicando la palabra de Dios.
quiero que note que sí, cuando la iglesia iba creciendo, cuando todo Dios iba obrando de una manera increíble, sí es cierto, comenzó a haber oposición de afuera. El diablo comenzó a trabajar de una manera increíble, pero el diablo no pudo parar la obra que Dios estaba haciendo, porque el Espíritu Santo, hermano, se podía mover, hermano, con libertad en la iglesia. Y una vez, y una y otra vez encontramos en estos capítulos, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y una y otra vez encontramos que tenían todas las cosas en común, que estaban alegres, que estaban gozosos. Después de allí encontramos que un hombre, José, por sobrenombre Bernabé, hijo de consolación, miramos que vendió una heredad y la trajo a los apóstoles, y los apóstoles, ¿verdad?, hicieron con la heredad lo que ellos hacían, repartir, ayudar. Todo estaba bien. Dios estaba obrando. Gente estaba siendo salva. Gente estaba creyendo en Dios. Gente se estaba convirtiendo a Cristo de todo su corazón. La iglesia estaba gozosa. La iglesia estaba unida. Pero fíjese cómo comienza el capítulo 5. Pero, ¿sí estamos ahí? Todo estaba bien. Le dije todo esto para llegar aquí al capítulo 5. Pero cierto hombre. Había problemas del exterior, no afectaron. Había enfermedades, Dios sanaba. Había necesidades, Dios suplía. Gente estaba siendo salva, pero cierto hombre dejó que Satanás llenara su corazón. Quiero que medite un poquito su vida. Lo que Dios ha hecho con usted. Desde el día que Dios le salvó. Desde el día que usted conoció a Cristo como su único y suficiente Salvador. Lo que usted era en ese día y lo que Dios comenzó a hacer en su vida. Mire, yo no le conozco. Yo no sé su pasado. Pero lo que podemos mirar normalmente en nuestras iglesias es que antes de conocer a Cristo, como dice la palabra de Dios, usted y yo, hermano, estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. El diablo, hermano, nos tenía esclavizados en el pecado. El diablo estaba deshaciendo y destrozando nuestra vida, nuestra familia. Probablemente hay hermanos que a tiempo atrás, antes de venir a los pies de Cristo, usted estaba en esclavitud, en las drogas, usted estaba en un camino errado. Pero déjeme decirle esto, Dios vino a su vida y Dios comenzó a hacer una obra. El Espíritu Santo comenzó a trabajar en su vida. Dios comenzó a cambiar. Dios comenzó a transformarle. Dios comenzó, hermano, a restaurar su familia, a sanar su familia. Ahora qué bendición es poder venir a la iglesia con nuestra esposa, con nuestros hijos, y venir a la iglesia y cantarle a Dios y adorarle a Dios. Dios hizo una obra increíble en nosotros. Oh, después de que un tiempo de que comenzamos a conocer a Cristo, comenzamos a servir, ¿sí o no? Comenzamos ahí con el pastor. Pastor, por favor, denme un ministerio. Quiero servir, quiero ser útil. No tengo muchas habilidades, no conozco mucho de Dios, pero quiero sentirme útil. Comenzamos a barrer, comenzamos a limpiar, comenzamos a ir y acompañar a alguien a ganar alma. Comenzamos a involucrarnos en la iglesia, una conferencia, un campamento. De alguna u otra manera estábamos contentos, gozosos en la iglesia. Pero el pero llegó a nuestras vidas. Todo estaba bien aquí. Dios estaba obrando hasta que salió un hombre que dejó que Satanás llenara su corazón. Qué triste es cuando se escucha un pero. ¿Verdad que sí? Siempre en una historia, ¿verdad? Se está contando la historia. No, que mira, pasó esto, íbamos en el viaje por aquí, por allá, y todo estaba bien, pero se ponchó la llanta. Pero se descompuso el carro. ¿Verdad? Oh, nos casamos y todo estaba bien, pero esto pasó. Todo estaba bien en los estudios y el primer semestre y todos salimos adelante. Pero después pasó esto. Y ya no seguía adelante. Pero cierto hombre dejó que Satanás llenara su corazón. La palabra de Dios, hermano, nos habla mucho con respecto al corazón. Muchas veces usted y yo no le damos la importancia
que deberíamos de darle a examinar y guardar nuestro corazón. En Proverbios capítulo 4, versículo 23, mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Un versículo muy conocido. ¿Estamos ahí? Proverbios capítulo 4, versículo 23. Dice así la palabra de Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda, ¿qué, hermano? Tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada. Dios nos llama a poner una atención especial en lo que hay en nuestro corazón, porque del corazón mana la vida. Muchas veces, hermano, guardamos nuestro dinero, muchas veces guardamos joyas preciosas, joyas valiosas, podemos guardar nuestro carro, la bicicleta, la moto, recuerdos, cadenas, lo que sea, pero muchas veces como cristianos no le damos la importancia en guardar nuestro corazón. Mucho más importante que guardar cualquier cosa que podemos mirar y palpar en esta tierra. Es más importante que el cristiano guarde su corazón y le dé su corazón a Dios y deje que Dios siga obrando en su vida. El diablo, hermano, está detrás de todos los males y todo comienza en el corazón. La Biblia dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es el diablo, hermano, que quiere entrar en su corazón. Es el diablo que quiere incitarle de alguna otra manera a hacer lo malo delante de Dios, a rebelarse en contra de lo que Dios quiere. Miramos que el diablo estaba ahí en el huerto del Edén cuando Adán y Eva estaban tratando de vivir para Dios y agradar a Dios. El diablo fue el que vino a Eva y le dijo: no te va a pasar nada, todo va a estar bien. Y terminó ella desobedeciendo a Dios, terminó comiendo del fruto prohibido. Fue el diablo el que incitó a David para que censara el pueblo. El diablo, hermano, está detrás de nosotros y él está buscando entrar a nuestro corazón, porque él sabe que si él agarra el corazón de nosotros, entonces usted y yo estamos perdidos como cristianos. Él sabe que si él agarra ciertos corazones en la iglesia no va a poder seguir adelante. La iglesia no va a poder alcanzar al mundo para Cristo. Por eso es importante que usted y yo examinemos y nos preguntemos qué hay en este momento en nuestro corazón. Si descuida su corazón, algo interior, algo que no se ve, con el tiempo se tornará en estar alejado de Dios. Con el tiempo, hermanos, se tornará en que usted y yo nos vamos a encontrar en una sequía espiritual, apatía espiritual, alejados del propósito que Dios tiene para nosotros. Hoy en día, la sociedad, el mundo, normalmente dicen: haz lo que tu corazón te diga. Mire lo que dice Jeremías 17. Jeremías capítulo 17. ¿Estamos ahí? Jeremías capítulo 17, versículo 9. ¿Estamos ahí? Mira lo que dice ahí la Biblia, la palabra de Dios. Engañoso es el que, hermano. ¿El qué? El corazón. Más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Cuando la Biblia dice ahí perverso, hermano, se refiere a que tuerce la verdad. Muchos de nosotros, hermano, como cristianos estamos en la iglesia y muchas veces las decisiones, muchas veces las reacciones que tenemos son guiadas por un corazón engañoso, son guiadas por un corazón perverso. Y escúcheme esto: Dios no va a poder obrar cuando usted y yo, hermano, tenemos algo en nuestro corazón. Cuando el corazón, hermano, no está en unidad con Dios, cuando no estamos, hermano, en unidad con los demás. Por eso, hermano, es
es que es importante que usted y yo no sigamos como el mundo dice nuestro corazón, sino que le demos nuestro corazón a Dios, que le demos nuestro corazón a Dios y confiemos en que Él está en control de todo, que Él es soberano, que Él sabe por qué pasan las cosas. Yo simplemente voy a determinarme a seguir adelante, a vivir por el propósito que Dios tiene para mí. Es entregarle nuestro corazón a Dios. No le dé lugar al diablo. El diablo solamente busca un pequeño descuido para entrar en su corazón y tomar su corazón. Fue lo que le pasó a Ananías y Zafira. Pero cierto hombre dejó que Satanás llenara su corazón. Quiero preguntarle en esta tarde, ¿qué hay en su corazón que le está deteniendo de vivir para Dios? ¿Qué hay en su corazón que le está deteniendo de servir a Dios? Jamás vamos a poder ser siervos que estemos en fuego para Dios si hay algo en nuestro corazón que nos está estorbando. Porque acuérdense, porque del corazón, lo que hay, del corazón mana la vida. Quiero darle 3 cosas de las que yo creo bien rapidito que tenemos que cuidarnos. Si queremos servir a Dios, si queremos que Dios obre en nuestra iglesia, si queremos que Dios bendiga nuestra familia. Número 1, debemos de cuidar nuestro corazón de la amargura. Debemos cuidar nuestro corazón de la amargura. El dicho dice, caras vemos, corazones no sabemos. Hoy en día usted y yo, y no está mal, pero normalmente llegamos a la iglesia y comenzamos a saludar a las personas, ¿sí o no? Hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. Pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga. Podemos mirar un buen saludo. Podemos mirar su exterior, una sonrisa. Pero probablemente dentro de su corazón hay amargura. Miren lo que dice, hermano, la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, por favor. Hebreos capítulo 12. ¿Estamos ahí? Hebreos capítulo 12, versículo 15. ¿Estamos ahí? Hebreos 12, 15. Dice así la palabra de Dios. Mirad bien. Fíjese cómo comienza el versículo. El versículo, mira bien, examina bien, date cuenta. Probablemente porque no es algo que se pueda mirar por encima. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y luego dice ahí, hermano, que brotando alguna, ¿qué, hermano? ¿Raíz de qué? De amargura. Que brotando alguna raíz de amargura, os, ¿qué, hermano? Os estorbe, y por ella muchos sean, ¿qué dice ahí? Contaminados. Míreme acá, hermano, en el servicio a Dios, muchas cosas se pueden superar, muchas cosas se pueden aguantar. Usted puede aguantar la enfermedad, usted puede estar gozoso aún con una enfermedad física, usted puede aguantar y venir a la iglesia, servir, cantar, ganar alma, servir en cualquier ministerio. Usted puede venir a la iglesia y seguir sirviendo a Dios aún atravesando una prueba, aún atravesando cansancio físico. Aún podemos vivir para Dios, aún cuando hay necesidad, cuando hay escasez. Pero escuche esto, pero cuando hay amargura, sería imposible que un cristiano pueda vivir y servir a Dios, porque la amargura es una raíz que crece y nos estorba para alcanzar la gracia de Dios en nuestras vidas. Podemos aguantar todo. Mire, yo he estado en la iglesia cansado, a veces trabajando en la iglesia, voy, me alisto, me regreso rápido y estoy contento, animado, y todo está bien. Puedo aguantar los desvelos, puedo aguantar el cansancio, puedo aguantar lo que sea. Pero cuando un cristiano está amargado, no puede seguir adelante. No puede vivir para Dios. No entiende por qué una conferencia, no entiende por qué ganar almas. Todo sale mal, todo le enoja. La amargura normalmente viene, hermano, a nuestras vidas por una ofensa, algo que sucedió, algo probablemente, algo que usted esperaba que pasara y no pasó. Pero el diablo ya se metió en su corazón y ha creado en su vida una raíz de amargura.
Y fíjese qué interesante es. La Biblia dice una raíz de amargura. Es por eso que tenemos que examinar bien cómo está nuestro corazón. Porque muchas veces usted y yo queremos cortarlo nada más por arriba. Queremos nada más podarlo. Pero ¿sabe qué? Como es una raíz, vuelve a crecer. Vuelve a crecer. Vuelve a crecer. Tal vez algo injusto que le pasó. Tal vez alguien habló de usted. Tal vez alguien le criticó. Mire, quiero que entienda esto. Somos humanos, ¿sí o no? Somos personas, fallamos los unos a los otros. No somos perfectos. Usted tiene que entender que al venir a la iglesia, tarde o temprano, alguien le va a ofender. Usted tiene que entender que tarde o temprano, a lo mejor, como dijo ¿quién fue el Chapulín Colorado, el chavo? Sin querer, queriendo, alguien va a decir algo que le va a dañar. Pero usted y yo tenemos que entender, hermano, eso es la vida. ¿Sí o no? Cuando alguien, ¿verdad? De repente viene mi hijo y me dice, papá, alguien habló de mí, alguien me criticó. ¿Sabe qué es lo que yo tengo que decir como papá? Bienvenido a la vida, hijo. Eso es lo que te espera de aquí en adelante. Porque, hermano, eso es lo que somos humanos, ¿sí o no? Yo no tengo el control de que lo que alguien va a decir de mí. Yo puedo tener el control cómo yo voy a reaccionar a lo que otros dicen de mí. Yo no puedo estar ahí controlando qué va a decir el hermano, qué va a decir el hermano y cómo va a reaccionar. No, yo controlo cómo yo reacciono a lo que otros dicen. Y yo controlo eso porque yo estoy tratando de cuidar mi corazón, porque yo no quiero que el diablo gane una ventaja en mi vida y que logre agarrar mi corazón y que logre crecer una raíz de amargura que me estorbe en el crecimiento y en el servicio a Dios. ¿Cómo está nuestro corazón? Tal vez no le reconocieron por algo. Tal vez usted hizo algo por alguien. Tal vez usted sacrificó. Tal vez usted ayudó. Y tal vez no recibió lo que usted quería. Y eso generó en usted un rencor, una amargura. Una actividad de la iglesia, ¿verdad? Dios me dio el privilegio de comenzar 2 iglesias y el primer año estábamos trayendo los hermanos de la segunda iglesia de San José de Bacún todos los domingos acá al campo 60. Y tuvimos una actividad y una hermana del campo 60 por primera vez se aventó a hacer tamales. ¿Verdad? Yo los hago, pastor, y me dijo a mí me dijo, pues no soy muy buena y no sé, pero me voy a intentar, todo sea para tratar de ayudar. Sale, le dije yo. Vinieron las hermanas nuevas de San José de Bacún. Y cuando yo probé el tamal, yo sentí que estaba un poquito crudo. Estaban ahí, estábamos en la mesa todos y yo dije, ni modo, ya está orado, dije, ¿verdad? Y a comer. Y la hermana que los hizo me dijo, ¿está rico? Está muy bueno, hermana, muy bueno. Pero las hermanas nuevas, una en voz alta dijo, este tamal está crudo en toda la mesa. Este tamal, ¿quién los hizo? A ver, ¿qué pasó? Nueva en la iglesia. Yo nomás miré que la hermana se agachó, se paró de la silla y se fue. Se fue afuera. Yo tuve que ir a hablar con ella y dice, pues es que pastor, yo lo hice para Dios. Mire, yo le dije que yo no sabía. Comenzó a explicarme. Y yo le tuve que decir, hermana, usted lo hizo para Dios. Dios sí mira su esfuerzo. Dios está contenta con lo que usted hizo. Lo que usted tiene que hacer es perdonar, olvidar esa ofensa, olvidar lo que dijeron. Ella es nueva, ella no entiende, ella no comprende. Usted tiene que cortar esto de aquí, porque si no, esto le va a terminar estorbando a usted. La otra persona, su comentario se va a olvidar y ni cuenta se dio de lo que pasó, de lo que hizo. Pero el que guarda el rencor, el que tiene la ofensa, ese es el más perjudicado. Nuestra iglesia es la más perjudicada cuando encontramos en nuestra iglesia líderes espirituales con rencor. Líderes espirituales que, aunque estamos juntos en un lugar, no estamos juntos en espíritu. No estamos en armonía.
Estamos contendiendo. Parece que él es mi enemigo. Es que yo la traigo con... Es que algo él me hizo y tengo que llegar el día donde me tengo que vengar. Eso es un rencor. Hermano, Dios no va a poder obrar en nuestra vida hasta que usted y yo, hermano, saquemos eso de nuestro corazón, limpiemos nuestro corazón, le entreguemos nuestro corazón a Dios. Entonces Dios va a comenzar a hacer la obra en nuestras vidas y en nuestras iglesias, y vamos a poder alcanzar al mundo para Cristo cuando no dejemos que el diablo agarre nuestro corazón. ¿Qué hay en su corazón? Qué triste es que gente amargada, padres amargados por algo que pasó en la iglesia, dejan la iglesia y los hijos terminan sufriendo las consecuencias de un padre amargado. Por eso dice la Biblia, y muchos sean contaminados, porque usted no se da cuenta todo lo que usted está contaminando alrededor de usted. Eso tiene que ver en su familia. Un miembro de una familia que está lleno de rencor, que está amargado, contamina al esposo, a la esposa y a los hijos. Se nota. Qué triste es cuando llegas a la iglesia y saludas a un hijo de un hermano, a un pequeñito, que todo el tiempo andaba corriendo, jugando, cantando, entregado, quería vestirse, y de repente ya lo sientes como indiferente. De repente le preguntas algo, mi papá dijo que ya no contestara nada de eso. Y yo dije, wow, los padres no se están dando cuenta el rencor que le están creando a su hijo y el mal que le están haciendo para su vida como cristiano en un futuro. Una vez un padre de familia me dijo bien orgulloso, cuando alguien le hace algo malo a alguien de mi familia, toda mi familia nos vamos contra ellos. Estamos bien unidos. Eso es lo peor que podemos hacer. Bueno fuera que usted se tragara su propio veneno. Pero lo peor del caso es contaminamos a nuestros seres queridos. Lo peor del caso es que contaminamos a la gente que está alrededor de nuestro liderazgo. Qué triste es que un líder amargado de repente trae una amargura contra otro líder o incluso hasta con el pastor. Y los nuevos convertidos, eso es lo que están conociendo. Eso es lo que están agarrando. ¿Sí me está entendiendo? Hermano, tenemos que cuidar nuestro corazón. El diablo quiere que usted y yo estemos amargados. El diablo nos quiere quitar el gozo de nuestra salvación. El diablo quiere amargarnos, quiere inutilizarnos en la obra de Dios. Y Él está alrededor de nosotros. Lo que tenemos que hacer, hermano, es olvidar, es perdonar, es dejar que Dios se encargue, es dejar todo en las manos de Dios y simplemente decirle, Dios, yo voy a servirte, y poder cantar y poder decir como el salmista, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos, y venir a la iglesia y unirnos con los hermanos y saludar a los hermanos y tener todas las cosas en común y unirnos para alcanzar al mundo para Cristo. Pero necesitamos sacar lo que hay en nuestro corazón. Servir a Dios es un gozo. Me encanta ese canto, ese congregacional. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. Pero el amargado ni puede cantarle a Dios. Se nota. A mí me gusta dirigir cantos. Yo dirijo cantos en la iglesia de mi papá y en las iglesias donde yo pastoreo. De repente, ¿verdad? Como que tengo, le digo al que dirige la música, dame chance. Y me pongo a dirigir cantos. Pero de repente veo ahí en los rostros a unos hermanos bien contentos. Los nuevos que ni se saben el canto, pero están cantando a Dios. Y los viejos amargados están ahí. En vez de cantar, están viendo todo lo que todos los demás están haciendo. ¿Seré yo maestro? Pues, tú lo has dicho. Bueno, le digo esto para que usted escarbe dentro de usted. Porque por encima, si yo le pregunto, ¿está amargado? ¿Está amargado? Usted dice no. Pero cuando comience a escarbar, hay un montón de señales que le dicen, sí, yo soy el amargado. Y tal vez ni sabe ni por qué.
Tal vez ya tantas cosas que ya el tiempo pasó y usted ya tiene años en la iglesia y viene con la misma actitud. Es momento de venir y decirle: Dios, crea en mí un corazón nuevo. Dame un nuevo corazón. Mira, vuélveme el gozo de mi salvación. Mira, dejé que el diablo entrara en mi corazón y mira, esto y esto pasó. Pero hoy entendí que al descuidar mi corazón, entonces ya no puedo servirte, entonces no puedo gozarme, entonces no puedo ser de bendición a mi iglesia. Entonces, más bien de bendición, soy de tropiezo a alguien más. Dame un nuevo corazón. Número 2, primero tenemos que cuidar nuestro corazón de que no haya una amargura. Número 2, tenemos que cuidar nuestro corazón de no ser rebeldes a Dios. Es el diablo, hermano, escúcheme esto, es el diablo que él es el que quiere que usted y yo nos rebelemos. ¿Contra quién? Contra Dios. Quiero que entienda esto. Cuando usted y yo en la vida cristiana se escucha la predicación de la palabra de Dios, el consejo, al final del día, usted y yo no nos estamos rebelando contra el pastor. No nos estamos rebelando contra la iglesia. Nos estamos rebelando ¿contra quién? Contra Dios. En Jeremías 5:23, no, y ahí yo se lo leo bien rapidito. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. En Salmos capítulo 78:8 la Biblia dice: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel: sigue adelante, ve y conquista la tierra prometida, ve, yo voy a estar contigo, ellos dijeron: no, no podemos. Dios dijo: no, yo voy a estar contigo, no, no podemos. Y se rebelaron en contra de lo que Dios quería para ellos. Como le dije hace un momento, Adán y Eva desobedecieron y se rebelaron, desobedecieron la palabra de Dios. Quiero preguntarle algo en esta tarde. ¿Cómo estamos usted y yo? ¿Cómo reaccionamos a la voz de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que después de una predicación usted vino con un corazón humillado delante de Dios? Entendió que la predicación fue para usted y vino aquí y arregló cuentas con Dios sinceramente. Porque qué triste, hermano, que nuestras iglesias cristianos escuchan el mensaje, les entra por un oído y les sale por otro oído. Qué triste es que cuando la predicación de la palabra de Dios viene a nuestra vida, un montón de cristianos están ahí sentados ahí en su lugar. A veces como pastor estamos tratando de animar y un tiempo más y véngase y arregle cuentas con Dios. Cuando el cristiano que escucha la voz de Dios debería de ser obediente a Dios y rápidamente debería decirle: Dios, ¿qué quieres que yo haga? Dios, ¿qué quieres que yo cambie? Dios, ¿qué quiere? ¿En qué área del ministerio de la iglesia quieres que yo te sirva? Hermano, ¿se recuerda cuando usted recién vino a la iglesia y todo lo que se enseñaba y todo lo que se le aconsejaba, usted lo hacía rápidamente? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Será que llegamos ya a ser cristianos maduros? No, yo creo que no. Lo que pasó es que endurecimos nuestro corazón. Endurecimos nuestro corazón y ya no escuchamos la voz de Dios, ya no escuchamos el consejo de Dios, ya no somos esos cristianos humildes que veníamos con el pastor y decíamos: sí, pastor, claro que sí, pastor, cuente con eso, pastor. Ahora estamos criticando, ahora estamos enojados, ahora no podemos, después de leer la Biblia en nuestra casa, cuando Dios no nos habla, no nos arrodillamos. ¿Qué está pasando con nosotros? Un corazón rebelde ante Dios. Un corazón que dice: esta es mi vida, son mis decisiones, yo hago lo que yo quiero. Eso es lo que el diablo quiere. Satanás agarra nuestro corazón para que seamos rebeldes a la voz de Dios. Por eso ya no gana almas. Por eso ya no gana almas. Ya no viene al culto de ganar, a la reunión de ganar almas. Por eso, hermano, ya no sirve. Por eso ya no quiere leer la Biblia. Eso es revelarse a lo que Dios quiere, porque todo esto son mandatos de Dios que Dios nos dejó a nosotros como cristianos.
El cristiano tiene que mantener un corazón obediente a Dios, obediente a la voz de Dios, obediente a la predicación de la palabra de Dios. Algo que debería de estar constantemente en nuestras vidas, hermano, es que usted y yo constantemente deberíamos de estar arrepintiéndonos de nuestros pecados, arrepintiéndonos de nuestra maldad. No se confunda. El diablo quiere hacerle creer que usted es el mejor cristiano, que usted ya alcanzó un nivel espiritual muy grande. No se confunda con eso. Todos nosotros debemos de venir a Dios en oración y arrepentirnos en algo que estamos fallando. Pero cuando el diablo agarra nuestro corazón y él dice, no le hagas caso, revélate. No le hagas caso al pastor. No hagas caso a la líder. No le hagas caso al trabajador de ruta. Es cuando el diablo agarra nuestro corazón. Número 3, la avaricia. Es el tema de Hechos, es el tema ahí del capítulo 5, la avaricia. 1 Timoteo 6:10. 1 Timoteo capítulo 6. ¿Estamos ahí? 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. ¿Estamos ahí? Porque raíz de todos los males es el ¿qué, hermano? El amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Qué interesante las palabras que Pedro le dijo: reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Antes dabas para la obra de Dios. Antes sacrificábamos en la obra de Dios. ¿Qué pasó? Cuando el diablo, hermano, comienza a agarrar nuestro corazón, una de las primeras cosas que cerramos y que endurecemos es nuestro dar a Dios. Qué triste es. A veces los hermanos no entienden eso. Pero qué triste es cuando como pastor nos damos cuenta, este hermano antes daba, antes sacrificaba, antes hacía esto y lo otro para apoyar en ciertas actividades de la iglesia. ¿Y ahora? No es tanto el dinero, es que el diablo nos agarró en nuestro corazón. Es que nos extraviamos de la fe. Es que ahora amamos más al dinero que lo que amamos a Dios. ¿Sí me está entendiendo? El diablo es el que quiere que usted y yo amemos más al dinero de lo que amamos a Dios. La promesa de la bendición de Dios a nosotros está en el dar. El problema es que cuando el diablo nos comienza a atacar, comienza a atacarnos mucho ahí en la economía, mucho ahí en el dinero. Y la obra de Dios no puede avanzar y Dios no le va a bendecir a usted. Y Dios no le va a usar a usted si usted y yo no examinamos cómo está nuestro corazón en cuanto al amor al dinero. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué hay en su corazón? Quiero recordarle esto, todo estaba bien. La iglesia iba creciendo, se iban añadiendo, todo estaba bien. Hasta que llegó el caos, la muerte. Murieron estas dos personas, todos se atemorizaron. ¿Por qué? La causa fue que Satanás llenó su corazón. En su vida probablemente usted está en este tiempo. Dios obró de una manera increíble, Dios le ha llevado, pero de repente como que, ¿qué pasó? Es que Satanás está agarrando a su corazón. Una vez más, tenemos que venir ante Dios y decirle: Dios, dame un nuevo corazón. Necesito un nuevo corazón. Necesito un corazón que te ame. Necesito un corazón entregado. Necesito un corazón que esté sensible a tu voz. Necesito un corazón que te ame a ti por encima de todas las cosas. Y cuando Dios crea en nosotros un nuevo corazón,
usted se va a dar cuenta de la alegría y el gozo que va a volver a nuestras vidas. Usted se va a dar cuenta cómo Dios va a comenzar a moverse en nuestra familia. Se va a dar cuenta cómo el Espíritu Santo va a comenzar a moverse en nuestra iglesia. Otro espíritu va a generarse entre nosotros. Nos vamos a unir para ir y ganar almas, para ir y apoyar a misiones, para ir y hacer campaña evangelística en cientos de pueblitos. Eso es cuando le demos nuestro corazón a Dios y Dios nos dé un nuevo corazón. Todo ojo cerrado, nadie mirando. Todo ojo cerrado, nadie mirando. Vamos a orar. Padre Santo.